Listo. Unos segundos más para que ya termine. Ya creo que ya es hora para poder cerrar. Seguridad. Listo. Uy, justo ahí entra uno. Ya. Ya. Está bien, chicos. Vamos a continuar con la clase de esta semana. Un momento. Ahí está. Esta semana toca bacterias o también la célula procarionte en su totalidad. Vamos a tocar el tema. La tabla de contenidos para esta semana serían dos principalmente. La introducción a la biología celular, que sería por la teoría celular, y las bacterias. Y vamos a explicar su característica, la clasificación, la nutrición, su importancia, entre otras cosas. Ya. Primero empecemos por la teoría celular. Ya. Como ustedes ya deben saber, la célula es la unidad fundamental, tanto funcional como estructuralmente hablando. La célula, a partir de una sola célula, ya hay organismos que se pueden considerar seres vivos. Vamos a explicarlo. Es una de las teorías más importantes de toda la biología porque se considera que es la base de la vida. Y, a ver, para poder considerar que es una célula, tenemos que tomar en cuenta de que está compuesta por proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y polisacáridos, lo que habíamos explicado hace semanas. Existen dos tipos de células a grandes rasgos, que se diferencian por su arquitectura. Están las procariotas y las eucariotas. Ya. Ahora, entrándonos más a la teoría celular en sí, tenemos dos personajes importantes, los que iniciaron todo, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, pero se pueden quedar ustedes con... Ah, un momento, voy a sacar el puntero. Creo que no pueden verme. Ah, puntero. Acá está, el puntero, listo. Ya. Acuérdense de estos dos nombres, son conocidos, pero lo principal es que se acuerden es su apellido, Schleiden y Schwann, que en 1838 enunciaron que todos los cuerpos de todas las plantas y animales, en ese entonces los que eran considerados los seres vivos, están formados por células, porque esta es la mínima unidad de los seres vivos. Tiempo después, en 1855, otra persona aportó más información a esta teoría celular. ¿Y qué cosa dijo? Que dijo de que solamente pueden aparecer nuevas células a partir de preexistentes. ¿Y cómo sucede esto? Por la división. Aquí hay una gráfica, tenemos una célula, bueno, ya pasa por todo el ciclo celular y termina dividiéndose en dos células. Estas células son idénticas, son diferentes, bueno, también depende de la especie, y eso va a ser explicado más adelante. Y en 1880, alrededor de este año, un científico, el August Weismann, inferió a partir del postulado anterior de que solamente del bicho, y bueno, hizo una inferencia. ¿Y qué cosa dijo? De que todas las células que viven actualmente, como tienen que haber aparecido de otras preexistentes, entonces tienen que haberse remontado a los tiempos antiguos. Es decir, de que una célula actual se originó por una célula mucho antes, mucho tiempo atrás. Ya, seguimos. Eso es lo básico de la teoría celular, los tres personajes clave. Ahora, vamos a entrarnos a las bacterias. Pero para entrarnos a las bacterias tenemos que saber el concepto de la célula procariota. Como había mencionado antes, es uno de los tipos de células. ¿Y cuáles son las características de la célula procariota? Para decir qué cosa caracteriza a este tipo de célula, tenemos que comparar obligatoriamente. Mira, aquí hay una gráfica muy didáctica. Bueno, la procariota siempre se representa como una bacteria y aquí tenemos, esta puede ser, por ejemplo, puede ser un espermatozoide porque vemos que hay un flagelo. Vamos así. Bueno, ¿y cuáles son las características? Primero es que carecen de membrana nuclear. A ver, ¿qué significa esto? Cuando les digo de que en la procariota no existe el núcleo, no es que no haya ADN, no es que haya
No es que no haya material genético, sí hay, sí existe. Sin embargo, no está encapsulado, no está protegido por una membrana. Lo que sí sucede en la célula eucariota, acá podemos ver, aquí está el núcleo, y el núcleo, todo lo que está adentro está contenido por la membrana nuclear. Sin embargo, aquí podemos ver en la procariota, el material genético, ¿cómo está? Está disperso en una región que se llama nucleoide. Un momento, voy a abrir el chat. ¿Alguien está hablando? ADN. Sí, exacto. ¿Y por qué es libre? Porque no está encapsulado. ¿Y por qué dice que está desnudo, entre comillas? ¿Por qué sucede esto? A ver, tenemos que entender que en la célula eucariota el ADN que está dentro del núcleo está acompañado de proteínas. Acuérdense, en la eucariota está acompañado de proteínas el ADN. A cambio aquí, ¿ven proteínas al lado del ADN? No, mira, solamente está el ADN suelto, sin proteínas. Por eso dice que está desnudo, entre comillas. A ver, regresamos. Aquí está. Una sola molécula de... A ver, es una sola molécula de ADN, libre de proteínas. ¿Y cuáles son las procariotas? ¿Qué tipos de organismos son de este tipo? Son las bacterias y las arqueas, o también conocidas, bueno, las eubacterias y arcobacterias. Aquí está. Por lo que todos los demás organismos que no sean bacterias y las arqueas son eucariotas, todos los demás, de los demás reinos o dominios que vamos a explicar más adelante. Ya, quiero que, a ver, por favor, pueden estudiar rapidito cuál es la diferencia, porque vamos a explicar ahorita. A grandes rasgos también voy a explicar. Por ejemplo, vemos que en la procariota usualmente tiene pared celular. A ver, vemos que en la eucariota carece de muchos organelas. Mira, acá hay cloroplastos, centriolo, hay mitocondria. Mira, hay diferentes organelas. En cambio, en la procariota está solamente por pocas estructuras. No hay la misma variedad y cantidad de organelas que hay en las eucariotas. En eso también difieren. Vamos a seguir. Listo. Ahora, entrándonos a las bacterias, primero empecemos por lo más básico, el tamaño. Ustedes pueden identificar a una bacteria y una célula procariota, ¿pero por qué? Porque el tamaño en comparación con esta célula es diferente. Aquí quizás se pueden confundir porque está graficado al mismo tamaño, pero no, no, no. Si esto lo representamos de una forma más realista, la procariota sería de este tamaño, nomás chiquitito. Muy chiquito en comparación con la eucariota. La eucariota es mucho más grande. Y aquí se puede representar, mira, son seres unicelulares microscópicos. Y bueno, varía de 1 a 10 micrómetros. No les recomiendo de que se memoricen específicamente estos datos, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que si alguna vez le van a preguntar sobre el tamaño, porque en algunos enunciados de preguntas vienen esto, es que la procariota es mucho más menor en tamaño que la eucariota, para que no se confunda. Ya. Ahora, puede tener diferentes formas y se pueden agrupar también de diferentes formas. Primero vamos a empezar con la forma de las bacterias. Tienen principalmente tres, que son las esféricas, las cilíndricas o abastonadas, porque tiene forma de bastón, y las espiraladas. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico. Esta de aquí, ¿cómo sería? ¿Abastonada o cilíndrica? Por su forma. ¿Y esta de aquí, cómo sería? La que tiene la corona. Bueno, esta es una corona que más adelante va a ser explicada. Esta corona. ¿Cuál es la forma? ¿Está esférica? Y acá también tenemos una esférica. Mira acá. No, no, no. Olvídense, esto de aquí no es una... Me he confundido. Esto de aquí no es una bacteria. Me refería a esto de aquí, a lo de atrás. Lo de atrás sí son bacterias. Y bueno, vamos a empezar. Las esféricas también se denominan cocos por su forma. Y esa es su forma, pero ¿cómo se pueden agrupar? De diferentes maneras. Primero, si el ordenamiento de estas bacterias es en cadena, se llama estreptococos. ¿Y cómo así?
Mira, aquí tenemos en cadena, ¿verdad? Así que esto sería Streptococcus. Ahora, cuando la división de estas bacterias sucede en planos distintos, quiero que recuerden un poco de sus conocimientos de física en planos distintos, o sea, puede ser arriba, al costado, adelante, en diferentes direcciones. ¿Cómo sería esta de aquí? En racimos, esta forma se llama racimos. Eh, por ejemplo, tomando en cuenta que esta bacteria que estoy señalando es la madre, por así decirlo, bueno, sí, la célula madre, y de aquí nace otra, o sea, se reproducen en diferentes direcciones, y así están unidas. Y es por eso de que esta bacteria tiene la denominación de Staphylococcus. Y simplemente cuando están en parejas, bueno, diplococos, diplo de dos y cocos, bueno, ya de las bacterias, de su forma. Repetimos. A ver, estos serían estreptococos, porque están en cadenas. Estos serían estafilococos y estas serían diplococos, porque son dos nomás. Seguimos. Luego tenemos a las formas cilíndricas y abastonadas, o también denominadas bacilos, como el bacilo de Koch. Pueden presentarse en pares o parejas. De ahí viene el prefijo diplo de dos y bacilos, diplo, bacilos o en cadenas. También como antes habíamos dicho, estrepto, estrepto es un prefijo para cadenas. Aquí igual pasa lo mismo, estrepto, bacilos. Pueden acordarse más si se aprenden los prefijos. Recuerden, estrepto de cadenas y diplo de dos y estafilo en racimos. Y finalmente tenemos a las bacterias espiraladas, o también denominadas espirilos. Suelen presentarse de manera individual, solamente están así solas, y cuando están en forma incompletas, aquí está. Bueno, eso solamente es muy raro ver que tengas estas formas incompletas. Lo usual es que tenga esta forma. Bueno, es mucho más alargada que la bacteria común. Si lo comparan, por ejemplo, con los cocos o con los bacilos, en el tamaño es mucho más largo. Así que si ustedes son preguntados cuál es la forma de bacteria que usualmente es más grande en comparación que las otras, ustedes van a responder que son los espirilos. Bueno, seguimos. Ahí está. Ya. Ahora, tengo que presentar también esto de aquí. Ya. Esta sería una gráfica muy general de cómo estaría una bacteria, como antes había mencionado, pero voy a mencionar cuáles son las características más generales. Primero, la cápsula, que siempre es la que protege la parte más externa, la pared celular, que siempre está... acuérdense de esto porque la cápsula, bueno, como su nombre, es que va a rodear todo. Por ahí he visto de que la pared celular está al exterior que la cápsula. No, la cápsula es la que va a estar agrupando todo. Y la membrana plasmática finalmente es la capa más interna. Tenemos al citoplasma como cualquier otra célula y los ribosomas. Acuérdense de los ribosomas, que también es una de las organoides o organelas que está presente en la célula procariota o la bacteria. Y tenemos a esas estructuras que vamos a explicar en estos momentos. Vamos a regresar. Ya. Ahora, primero empecemos por la pared celular bacteriana, que sería esa de aquí, la pared celular, la amarilla. Ya. Es una estructura rígida y resistente. Esto se va no solamente en las bacterias, sino en otros tipos de células, por ejemplo, en las células vegetales, también es una estructura rígida y resistente. Y si es tan rígida, entonces, ¿qué tipo de capacidad, bueno, cuál va a ser su función, mejor dicho? Recuerden de que su naturaleza va a determinar la función en cualquier tipo de estructura. En este caso, si esta estructura es rígido, ¿cuál va a ser su función? Entonces, va a ser la responsable de la fórmula, perdón, de la célula bacteriana. Y esta pared celular puede ser de dos tipos, gram positivo y gram negativo.
Estos nombres vienen porque son clasificadas cuando ponen a una célula y agarran una tinción, que es la tinción Gram. La tinción lo van a vertir sobre estas células, bueno, con un microscopio obviamente van a ver, y si se tiñe es Gram positivo, y si no se tiñe es Gram negativo. De ahí viene el nombre. Bueno, esta es la denominación que tiene cada una, pero ¿en qué se diferencia? Bueno, es que primero es que en ambos casos la pared celular está constituida por peptidoglucano. Acuérdense de esto, una sustancia importante, sustancia de la pared celular bacteriana. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? En los gram positivos es que el peptidoglucano, o sea, esta pared celular es demasiado grueso, así lo pueden relacionar. Gram positivo, o sea, positivo porque la pared celular es más gruesa. Por lo tanto, el peptidoglucano hay mayor cantidad. Y también se asocia a proteínas. En el otro lado tenemos a los gram negativos, que de lo contrario, como son negativos, entonces tienen la pared celular más delgada. Entonces hay menos cantidad de peptidoglucano. Y sobre los gram negativos es que aparte hay otra capa, hay otra membrana y va a estar asociada a polisacáridos y proteínas. Aquí tenemos, mira, aquí tenemos una gráfica muy interesante que les había mencionado antes. Gram positivo es que la pared celular es muy gruesa y en gram negativo tenemos que la pared celular es muy delgada. Ahí está la diferencia. Pero, en los gram negativos tenemos que hay dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Y como había mencionado antes, esta se asocia a polisacáridos. Polisacáridos serían estos de aquí. Estas cadenas carbonadas o polisacáridos. Ya. Seguimos. Tenemos a la membrana celular. ¿Y cómo es la membrana celular de las bacterias? Es que es de tipo unitario. Cuando me refiero de tipo unitario, es que solamente, o sea, la capa interna, que es la principal, solamente es la clásica, la membrana bicapa lipídica. A eso se refiere. Y cuando dice que presenta unos repliegues internos, eh, a ver, ¿qué es un repliegue interno? Voy a ver, creo que acá tengo una gráfica bonita. Ah, ya, acá no se grafica muy bien, pero voy a tratar de... A ver, quiero que tomen esto en cuenta. Esto de aquí es otra estructura, pero este es un repliegue. Un repliegue es cuando en la membrana existe como una depresión, o sea, un vallo, la membrana como que se genera unos huecos. ¿Y esto por qué sucede? Esto siempre se hace en cualquier tipo en biología, en anatomía, siempre van a existir repliegues cuando el organismo quiere aumentar la superficie, el área. Entonces, aquí tenemos que estos repliegues internos que se denominan mesosomas, lo que va a hacer es que va a aumentar la superficie de membrana. Y bueno, ¿cuál es la función de estos mesosomas? Es que estos mesosomas van a ser el punto de unión al ADN bacteriano. Es decir, aquí no está representado, pero imaginemos un mesosoma. Un mesosoma, como se deprime, o sea, hay una depresión aquí, está más conectado hacia el centro, es decir, hacia el ADN bacteriano. Ahí tiene eh, mayor alcance hacia al material genético. ¿Ya? ¿Y qué también encontramos en la membrana? Hay unos sistemas enzimáticos relacionados a la síntesis de compuestos y la respiración. ¿Qué significa esto? Ya. Cuando ustedes les mencionen sistemas enzimáticos, simplemente son agrupaciones de enzimas. ¿Y qué les había mencionado hace semanas? Que las enzimas son proteínas. Por lo tanto, sistemas enzimáticos va a significar esto, que van a haber proteínas en la membrana. Aquí tenemos así incrustadas, van a estar así. Usualmente son proteínas transmembranas, van a estar así incrustadas.
las proteínas. Y por ejemplo, acá puede haber una acumulación de proteínas. Esos van a ser los sistemas enzimáticos. ¿Y cuál es la función? Tiene diferentes funciones, pero la principal son dos: la respiración celular y la síntesis de compuestos. Vamos a seguir. Ya, ahora, con el citoplasma. El citoplasma contiene varios compuestos. O sea, no solamente están las organelas, sino van a estar polifosfatos, lípidos, glucógenos, almidón, a veces azufre, porque también lo utilizan para, como un compuesto para la respiración. Y todas estas sustancias es lo que permite el correcto funcionamiento metabólico de la célula. Ahora, esto es importante, carece de mitocondrias y de retículo endoplasmático. ¿Y por qué carece de estas organelas? Ahora, aquí también quiero resaltar esta diferencia importante. A ver, quiero que se acuerden de este concepto. ¿Cuál es la diferencia de organoide y de organela? La organela, cuando decimos que en una célula tenemos una organela, es que hay estas estructuras que son, que están en el citosol, pero que tienen membrana. Por ejemplo, la mitocondria tiene una membrana. El cloroplasto tiene una membrana también. El núcleo tiene membrana. Todas estas organelas, mira, acá está el retículo endoplasmático. Tiene membrana también. Entonces, estas estructuras se llaman organelas. Organelas porque tienen membrana. En cambio, en los procariotas hay organoides. Organoides porque hay estructuras así, pero carecen de membrana. No hay esta membrana de lípidos. Mira, acá tenemos ribosomas, pero los ribosomas no tienen membranas. Y el nucleoide, por ejemplo, o sea, en la región en donde está el ADN, no tiene membranas, carece de la membrana nuclear. Esa es una diferencia importante. Ah, un momento, vi un mensaje. No, porque el ribosoma no tiene... O sea, usualmente se le dice organela, pero ahí tienes que hacer la aclaración más precisa. Es que el ribosoma no tiene membrana, por si acaso. No tiene esta membrana lipídica. Eso ya se les va a enseñar más adelante. Creo que la próxima semana, si no me equivoco. Ah, ¿dónde me quedé? Aquí está. Ya. Ah, ya. Así como otras organelas membranosas. Aquí está. Porque estas son organelas membranosas porque tienen las membranas propias de las células eucariotas. Ya. Y los ribosomas son más pequeños y ligeros que los eucariontes. Esto de que son más pequeños y ligeros va a ser explicado en el próximo tema, pero de forma simple les digo de que los ribosomas simplemente son más pequeños, más chicos. Ya. Y la región nuclear. A ver, aquí no tenemos núcleo, como había mencionado. Tenemos que hay una región en donde está el material genético. O sea, no hay nada que lo agrupe. Esa región se va a llamar nucleoide. Sí, sí, exacto, la carioteca o la membrana nuclear. Ya, vamos a... Aquí está. Entonces, tenemos que las bacterias no poseen ese núcleo que rodea esa membrana nuclear. Y el material genético va a estar disperso. Va a ser de doble hebra, pero va a estar desprovisto de proteínas y va a estar en esta región nucleoide. Seguimos. Ahora, algunas bacterias que dependen de qué tipo de especie sean, van a tener ciertas estructuras que son muy comunes. Bueno, acá en cierto tipo podemos verlas, pero en otros quizás van a estar ausentes. ¿Y cuáles son? Primero, que es la más clásica, porque es la que va a estar en la mayoría, pero en algunas no, es la cápsula. Ciertas bacterias van a tener cápsula. Esta cápsula viscosa, y acuérdense de esto, de qué es viscosa, porque va a ser pegajosa, va a tener la función de adherirse, de pegarse hacia las superficies.
Entonces, esta cápsula va a estar compuesta por polisacáridos, principalmente. Y va a estar fuera de la pared celular, como había dicho. La cápsula va a estar encapsulando a todo, bueno, ya a la pared celular y a todo lo que está dentro. Hay diferentes funciones. Primero está la protección contra la desecación, contra la detección por parte del hospedero, pero las más importantes, desde un punto de vista médico, es la adherencia y la resistencia. ¿Y esto por qué? Porque, primero, una bacteria, a ver, otra vez el chat, protección contra la... Exacto. A ver, primero es que la adherencia es que las bacterias necesitan tener ese contacto para ser el hospedero. Necesitan llegar hacia un punto y quedarse ahí y, bueno, ya empezar a dañar. O sea, ya empieza a funcionar como un patógeno. Pero primero tiene que pegarse hacia el hospedero y por eso se llama adherencia, esta capacidad. Y resistencia, como pusieron en el chat, es la protección contra antibióticos. Hay bacterias que tienen esta cápsula que los antibióticos lo que va a hacer es que va a tratar de eliminar a estas bacterias, pero debido a esta cápsula se protegen, son más resistentes. Seguimos. Los flagelos. Los flagelos son apéndices porque son así. Esto es un flagelo. Este es un apéndice, que sería como eh, bueno, desde la membrana aquí se genera una extensión. Bueno, es un apéndice. Es muy delgado y es mucho más largo que otros apéndices, como podemos ver, y su función principal es la locomoción, o sea, va a ser utilizado para poder, de transporte, principalmente. Y eso es importante. ¿En dónde se origina el flagelo? ¿Afuera de la membrana o debajo de la membrana celular? Debajo. Aquí podemos ver. Acá hay tres capas. No sé si lo ven aquí. La capa más externa, aquí, las capas que había mencionado antes, pero no. Se genera debajo de la membrana celular. Ahí se genera el flagelo. Y luego sale bueno, por todo ese lado. Ya, seguimos con la pili o fimbrias, que son los dos nombres. Estos también son apéndices, pero no son igual de largos que los flagelos. Bueno, no tienen la función de motilidad, pero sí de pegarse al sustrato. Al sustrato es a lo que va a utilizar para sus funciones. Y también tiene la segunda función del pasaje de ADN. ¿Y cómo sucede esto? A ver, aquí tenemos que imaginarnos que hay otra bacteria acá al lado. Ya, si esta bacteria al lado quiere tener cierta comunicación con la bacteria que está al costado, ¿cómo lo va a hacer? Va a utilizar el pili. Del pili se va a adherir aquí a la otra bacteria y de la bacteria de su otro pili se va a adherir aquí. Y mediante esto es que va a dar su material genético, el ADN. Y de ahí de ahí se pueden originar diferentes sucesos, como por ejemplo la conjugación, que es que dos bacterias van a recombinar su material genético. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, acá tenemos dos bacterias, tienen un ADN tipo 1, ADN tipo 2, se pasan sus ADNs y como tienen ahora un ADN nuevo, entonces, bueno, de la otra, entonces es que su ADN es uno completamente diferente. Y se utiliza esto para pasar desapercibido por ciertos fármacos que lo quieren atacar. Y también para volverse más resistentes. Es una forma de mutación que hacen las bacterias. Ahora, finalmente tenemos a las esporas. ¿Y qué son las esporas? A ver, recuerden de que las bacterias, como muchas veces les han explicado, tienen diferentes mecanismos para poder sobrevivir. Y uno de ellos es las esporas. ¿Y cómo lo utiliza? Imaginemos que en un caso esta bacteria, vamos a ponerle bacteria 1, esta bacteria 1 está en un ambiente
que va a ser muy perjudicial para esta bacteria. No tiene sustrato, o sea, no tiene alimento para poder sobrevivir. El ambiente también, no sé, hay un pH que no es para, que no es adecuado para las temperaturas son altas, así. ¿Y cómo sobrevive? Esta bacteria dice, bueno, si sigo así ya no puedo vivir más, no puedo realizar correctamente mis funciones. Y es lo que algunas bacterias van a liberar esporas. Esporas es como, a ver, aquí es como una forma inactiva de estas bacterias. ¿Por qué? A ver, estas esporas, bueno, ya van a ser liberadas y esta bacteria, ya, bueno, ya va a desaparecer. Y como son inactivas, ¿en qué momento se van a activar estas esporas? Cuando hayan las condiciones para que esta bacteria otra vez pueda vivir correctamente, entonces esas esporas van a convertirse en bacterias. Y así es una forma de poder sobrevivir. Listo. Ahora, seguimos con la nutrición. Hay diferentes tipos de nutrición según el tipo de bacteria. Y esta nutrición, y se utiliza esto para hacer la clasificación de las bacterias. Tenemos cuatro principalmente. Primero, por la fuente de carbono, que pueden ser autótrofas o heterótrofas. ¿Y cómo es esto? Que las autótrofas van a obtener, bueno, el carbono de fuentes inorgánicas. Por ejemplo, es como haciendo una similitud con las plantas utilizan el CO2 y a partir del CO2, ¿qué cosa van a formar? Glucosa, ¿sí o no? En las plantas. Bueno, aquí pasa lo mismo. Van a haber algunas bacterias que van a utilizar el CO2 y a partir del CO2 van a hacer sustancias carbonadas. Y de ahí, recién de estas sustancias carbonadas, van a utilizar, eh, bueno, ya lo van a utilizar para poder obtener energía. Y luego seguimos a las heterótrofas. ¿Y cómo actúan ellas? Las heterótrofas van a obtener el carbono, aquí está mal, es orgánicas. En vez de utilizar el CO2, ya van a utilizar a estas sustancias orgánicas, o sea, ya hechas, ya compuestas, y de ahí van a obtener su energía. Ahora, siguiendo, por la fuente de energía. Tenemos a dos también, a los quimiótrofos y a los fotótrofos. Primero es que los quimiótrofos, es que estos van a utilizar compuestos químicos como fuente primaria de energía. Y de aquí tenemos a dos subdivisiones. Primero tenemos a los quimiolitótrofos, que estos van a oxidar compuestos inorgánicos para obtener su fuente de energía. A cambio, los quimioorganótrofos van a oxidar compuestos orgánicos. Recuerden, pueden acordarse de el último prefijo de órgano, es que compuestos orgánicos, y de lito, de compuestos inorgánicos. Y tenemos a los fotótrofos, que van a utilizar a la luz solar como fuente de energía. Seguimos. Ahora, ¿qué tipo de respiración van a usar las bacterias? Tenemos a las bacterias que son aeróbicas y las anaeróbicas. Las aeróbicas es las que van a utilizar al oxígeno como aceptor final de electrones. ¿Qué es ese aceptor final de electrones? A ver, esto va a ser explicado en la semana siguiente, si no me equivoco, pero de una forma simple es que van a utilizar el oxígeno y es esencial el oxígeno sí o sí para generar la respiración. Si no existe oxígeno, no se puede dar. En cambio, en las células anaeróbicas van a utilizar compuestos diferentes al oxígeno en reemplazo de este. Puede ser hidrógeno gaseoso, amoníaco, nitrito, sales rosas, diferentes compuestos orgánicos. Varía, porque hay diferentes tipos de células. ¿Ya? ¿Y cuál es la reproducción de las bacterias? Se reproducen asexualmente. ¿Por qué? Porque a partir de una, o sea, no va a haber
no es que va a haber dos células diferentes y a partir de esta va a originar una, no, sino es que a partir de una va a ocurrir un proceso que se llama fisión binaria o bipartición. Y es esta de aquí. Aquí tenemos una célula y a partir de la célula madre se generan las células hijas. Por eso se llama fisión binaria o bipartición. Solamente, bueno, crece la célula, se divide por el septo es la pequeña abertura y de ahí ya nacen las células hijas. Ah, listo, a ver. ¿Cuáles son los procesos durante la división celular que tenemos que recordar? Recuerden, esta es división celular, pero de las bacterias. Primero es la duplicación del ADN. Claro, si van a haber dos células nuevas, entonces que tienen que tener la misma cantidad de ADN para cada una de la madre, entonces tiene que duplicarse primero el ADN y luego partirse. Aquí se puede observar, se duplica y se parte y se reparte entre las dos. Luego el segundo proceso, bueno, es la repartición del ADN y tenemos finalmente a la formación del septo o tabique transversal. ¿Qué significa esto? El septo es cuando la membrana de la célula se empieza a abrir. La pequeña abertura, esa de aquí, se empieza a partir. Ya llega un punto en donde esas dos aberturas de un lado al otro se juntan y ya finalmente se parte la célula. Eso es el septo. Seguimos con la reproducción. Este proceso es muy similar también al proceso de división celular de los eucariontes. Sin embargo, hay unas pequeñas diferencias, pero también van a ser explicadas en la siguiente semana. Ahora, estos genes bacterianos también pueden ser transferidos no solamente en la reproducción. Por ejemplo, también pueden haber una nueva combinación de genes, pero en diferentes procesos. Primero, en conjugación. Les había comentado antes de las dos células, no, de las dos bacterias, perdón, que cambian su ADN, es por la conjugación. Acá tienes una bacteria 1, una bacteria 2, ellas por el medio del pili intercambian sus ADNs, cambian cada una y eso se llama conjugación. Lo pueden recordar porque conjugar es agrupar. Y conjugación, bueno, porque tienen que agruparse las dos bacterias. Luego, seguimos. También por transformación, porque por un proceso puede ingresar ADN a la célula y ahí también se puede cambiar. Y también por infección viral. La semana pasada les han explicado sobre los bacteriófagos, estos virus que se unen a las bacterias, expulsan adentro su material genético de los virus y van a cambiar completamente los genes de las bacterias. Ya, ese proceso cuando un virus va a infectar a la bacteria y va a cambiar sus genes, se llama transducción. Ya. Y es por estos procesos es que las bacterias van a obtener variabilidad genética. Porque, por ejemplo, en los seres vivos eucariontes sí va a existir variabilidad genética, pero porque hay reproducción sexual. Pero aquí no. Pero entonces, ¿cómo se consigue esta variabilidad genética? Es por estos procesos. Vamos a seguir. Ya, ahora, las bacterias pueden clasificarse de dos maneras. Primero tengo que explicar de que esas dos clasificaciones serían de acuerdo a dos criterios, al de Whittaker y al de Wesse. El más clásico es el de Whittaker, que es el que vamos a explicar ahora. Bueno, según Whittaker, es que los organismos, bueno, pueden ser clasificados ya sea por su tipo celular, el nivel de organización, el tipo de nutrición, el tipo de reproducción, estos cuatro puntos. Y de ahí van a resultar 5 reinos. Si no me equivoco, en la primera semana esto fue explicado, de los reinos de Whittaker. Bueno,
las bacterias, ¿a qué reino van a pertenecer? Al reino Monera. Ya. Ahora, tenemos que las bacterias, según esta clasificación, también van a subdividirse en dos grupos más. ¿Cuáles son estos grupos? Las arqueobacterias y las eubacterias. Ya, primero empecemos por las arqueobacterias. Estas arqueobacterias son células procariontes, o sea, son bacterias, pero ¿cuál es su característica esencial? Es que este tipo de bacterias va a poder sobrevivir en ambientes muy extremos, que usualmente otros tipos de organismos no se pueden ver. ¿Y cuáles son esos ambientes? Por ejemplo, tenemos a las metanógenas. Puede ser, por ejemplo, cerca de un yacimiento minero, eh, por las rocas encontramos bacterias que no pueden haber, no puede existir, por ejemplo, no hay plantas, no hay animales, no hay otros sustratos, entonces ¿cómo esas bacterias sobreviven ahí en las minas? Debido a que estas bacterias se van a alimentar, van a producir su alimento a partir en condiciones anaeróbicas, a partir de esa condición tan extrema y van a producir metano. Ya, tenemos a las halófilas. Las halófilas, que la condición extrema en este caso es que van a vivir en regiones de gran salinidad. Y finalmente tenemos a las termoacidófilas, que van a vivir en condiciones de alta temperatura y gran acidez. Recuerden por los prefijos, termo de temperatura y acidófilas, bueno, por la gran acidez en donde van a vivir. Seguimos con las eubacterias. Bueno, estas van a ser las monedas más comunes. Cuando van a estudiar las bacterias que usualmente van a producirnos patógenos, de diferentes enfermedades, me refiero a esas bacterias que van a producir las enfermedades, van a ser usualmente eubacterias. Ya. Ahora, estas eubacterias tienen diferentes características, así que su clasificación no es es imperfecta porque no es tan rígida. O sea, un tipo y el otro pueden compartir características. Así que no vayan a decir, bueno, entonces una gran positiva no puede ser bacteria verde. Bueno, también sí puede ser, pero a eso me refiero. Pueden compartir características, pero por eso que esa clasificación es imperfecta. ¿Y cuáles son estos 8 grupos? Primero tenemos a las bacterias verdes y purpúreas. Estas son fotosintéticas, es decir, que van a realizar la fotosíntesis, pero van a diferenciarse de las plantas, por ejemplo. Aquí, en vez de utilizar agua, van a utilizar eh, disulfuro, bueno, H2S, en vez de H2O, por ejemplo, como fuente de equivalentes reductores. Luego seguimos con las cianobacterias. Estas van a realizar fotosíntesis, pero ya no como la otra, sino de forma muy similar a las plantas superiores. Las plantas superiores son las plantas comunes, las que ves en la calle. Seguimos con las gram positivas. Las gram positivas, como había mencionado antes, son las que se colorean con la técnica de Gram, y las gram negativas son las que no toman ese colorante de Gram. Luego con las espiroquetas, que van a adoptar la forma de tirabuzón. ¿Qué significa esto? Tirabuzón, a ver, estas bacterias se parecen mucho a los tallarines en forma de tornillo. No es una broma, sino que es demasiado idéntico. Así lo pueden relacionar. Tiene forma de tornillo. Luego seguimos en de clasificación, las ricketsias, que son bacterias, pero de vida estrictamente intracelular. Es decir, van a ser una especie de parásito. Estas bacterias sí o sí van a tener que sobrevivir, pero adentro de otra célula. Seguimos con las clamidias. Estas bacterias van a ser muy, muy diminutas. Y como son tan diminutas, es que van a tener
esta tendencia a formar inclusiones. Inclusiones son agrupaciones. Son de que una clamidia con, bueno, las clamidias van a estar así agrupadas en el citoplasma de las células que van a infectar, o también en el núcleo de esa célula. Y finalmente tenemos a las micoplasmas, que van a ser las bacterias más pequeñas que se conocen. Y su característica es que van a carecer de pared celular. Ya, vamos a seguir. Ya hemos explicado cuál sería la clasificación según Whittaker. Ahora vamos a explicar la clasificación según el criterio de Carl Weiss, ¿ya? Que sería la más actual. ¿Ya? Primero es que esta clasificación va a tomar en cuenta, o sea, se va a basar según cómo sea el ribosoma de las células, de los seres vivos. ¿A qué me refiero con esto? Les había mencionado de que las bacterias van a tener unos ribosomas mucho más pequeños que la célula procariota, por ejemplo. Entonces, esto es lo que toma como base para hacer su clasificación. Bueno, vamos a explicar primero. La bacteria, que bueno, es una procariota, va a tener un riposoma muy diferente a las arqueas. Bueno, también son procariotas. Acá está la diferencia en el tipo de ribosoma. Por eso que se hace esta clasificación. Y finalmente tenemos al dominio eucaria. Eucaria también sería todas las eucariotas, también como en la anterior división de Whittaker, y aquí es la que va a incluir a los reinos que ya conoces, al protista, al fungi, al plantal y al animalia. A partir de 1998 se propone un cuarto dominio más a estos dominios, donde se agrupa a reinos de entidades sin estructura celular, como los virus y viroides. Esto es una información extra. No lo vayan a tomar como si fuera totalmente verídico, porque acá se viene proponiendo, ya que un virus no se considera, bueno, hasta ahora no hay no hay un consenso científico global de que un virus sea un organismo vivo. Un virus no es un ser vivo. Hasta ahora todavía no hay ese consenso. Y un viroide tampoco. Ya. Ahora, vamos a movernos a cuál sería la importancia de las bacterias. Primero, vamos a un poco de historia. Hay investigaciones de Pasteur, que es un científico conocido, y otros científicos que ya en su tiempo demostraron esta importancia de las bacterias en diferentes procesos, como son agentes de putrefacción, de fermentación, y también como patógenos, es decir, como productores de enfermedades, no solamente en el hombre, sino en otros organismos, en otros animales, por ejemplo. Ya. Teniendo esto como base, primero empecemos con la primera importancia, que sería en los ecosistemas. Primero, son responsables de la mayor descomposición o degradación de organismos muertos. Si les preguntan cuáles son los organismos que van a ayudar principalmente a la descomposición o degradación de organismos muertos en el ecosistema, al toque bacterias. Ahora, es que gracias a ellos van a utilizar estos organismos muertos y van a generar nutrientes a partir de estos, necesarios para, ¿dónde? Para las plantas verdes. Es decir, van a utilizar estas sustancias para hacer su fotosíntesis. Es como haciendo una similitud como el ciclo de la vida, como la pirámide alimenticia también puede ser. Primero están desde un organismo muerto, las bacterias, luego de ahí salen las plantas, luego los animales, luego animales más superiores, pueden ser carnívoros, y finalmente estos mueren y así sigue el ciclo. Por eso es importante en el ecosistema. También sintetizan compuestos nitrogenados, que son algunas bacterias, a partir del nitrógeno atmosférico, o carbohidratos a partir del dióxido de carbono. Por eso se utiliza en algunos países, no está muy difundido,
en lugares en donde el ambiente hayan muchos contaminantes, como puede ser CO2 o compuestos nitrogenados que son muy perjudiciales para nosotros, utilizan a estas bacterias y estas bacterias las utilizan para ellos. Así eh, podemos deshacernos de estos compuestos dañinos para nosotros. Seguimos. Bueno, también así es como estos producen nutrientes esenciales para otros organismos a partir de estos que son dañinos para nosotros en la atmósfera. También van a deteriorar no solamente organismos muertos, sino otros materiales que son dejados en el ecosistema. Por ejemplo, puede ser madera, textiles, metales, alimentos. Van a utilizar todos estos, lo van a degradar porque tienen una capacidad metabólica muy asombrosa y bueno, van a degradarlos a sustancias que no sean dañinas o los van a utilizar como energía, por ejemplo. Eh, Seguimos. Y también esto es importante. Hay una rama de la ciencia que se llama la microbiología aplicada. Esta rama lo que va a hacer es que va a utilizar microbios en favor de eliminar estas sustancias dañinas en el medio ambiente. Por ejemplo, puede ser un mar en donde haya un derrame de petróleo muy dañino para nosotros, entonces pueden utilizar bacterias para deshacerse de este petróleo. Hay bacterias que pueden consumir sustancias del petróleo y así van limpiando el mar. Luego tenemos el segundo punto en la importancia, que sería como agentes patógenos. Con un poco de historia, vamos a mencionar de que Lister, que es un científico también, fue, si no me equivoco, uno de los primeros en utilizar los conocimientos de la teoría de los gérmenes, pero aplicado hacia las intervenciones quirúrgicas. ¿Y cómo es esto? Eh, Tiempo atrás, muchos siglos atrás, incluso en otros países, no tanto, sino hasta el siglo pasado, ellos no creían de que lo que puedes tener tú en la mano puede albergar bacterias que vayan a infectar a personas que van a ser operadas. Es por eso de que en Europa mucha gente moría al ser operada. Incluso había gente de que no quería ser operada porque ya sabía que iba a morir. Y ellos podían ser operados exitosamente, pero luego morían por infecciones. Morían de fiebre, por estas enfermedades. ¿Pero por qué? Porque los médicos no se lavaban las manos. El lavado de manos es una técnica relativamente nueva. Imagínense, en Europa todavía que se considera una sociedad muy avanzada, históricamente hablando, claro, eh, no había este lavado de manos hace pocos siglos. Entonces, mucha gente moría en las operaciones. Pero este científico es que empezó la técnica de la antisepsia, empezó a lavarse las manos y veía de que los médicos que utilizaban esta técnica tenían pacientes que no se morían, pacientes que al momento de ser operados sobrevivían y tenían intervenciones quirúrgicas exitosas. Ahora, vamos a mencionar bacterias patógenas que son muy conocidas. Y, entre paréntesis, aquí podemos observar la enfermedad que va a producir. Primero, Mycobacterium tuberculosis. Lo voy a mencionar, pero ustedes ya van a tener la tarea de aprendérselo. Mycobacterium tuberculosis, lo que va a ocasionar es la tuberculosis. La Salmonella typhi, la fiebre tifoidea. El Vibrio cholerae, la cólera. La Bordetella pertussis, la tos convulsiva. La Bartonella bacilliformis, la fiebre de la oroya, o también conocida como verruga peruana o enfermedad de Carrión. La Treponema pallidum va a ocasionar la sífilis y la Neisseria gonorrea, la gonorrea. Ahora, recuerden de que estos nombres, en la primera palabra siempre es con mayúscula y la siguiente no tiene mayúscula al inicio.
Esto es la denominación científica. Seguimos con la importancia. Ahora, debido a sus capacidades químicas para la industria, el humano ya ha empezado a utilizar la célula económicamente, perdón, la bacteria económicamente hablando. Lo utiliza para la industria. ¿Y en dónde está ampliamente utilizado y explotado en las bacterias? En dos industrias principalmente, en la industria de los lácteos y en la industria de, de los alimentos fermentados. Puede ser, por ejemplo, la cerveza, los alimentos, las bebidas alcohólicas. Ahí se utilizan principalmente estas bacterias. Voy a mencionar ejemplos como el yogur, la mantequilla, el queso. Eh, Seguimos. Tenemos drogas. Cuando digo drogas me refiero a medicinas, pero desde la denominación anglosajona se dice drogas, tales como estreptomicina y otros antibióticos. Y estas medicinas son producto de síntesis bacterianas. Ahora, también se habla de que el uso industrial de las bacterias se va a expandir en el futuro. No solamente se va a restringir a ciertas industrias, sino incluso puede ayudar en todo tipo de industrias, ya de que no solamente es que va a incrementar la productividad de la industria, sino también va a innovar, va a reducir costos. Eh, bueno, voy a mencionar ejemplos aquí importantes. Primero, la insulina y la hormona de crecimiento son algunas hormonas que son sintetizadas ¿por quién? Por algunas bacterias, sustancias terapéuticas como el interferón, y también, como había mencionado antes, para sustancias nocivas para nuestro ambiente, el petróleo, insecticidas, los pesticidas. También hay bacterias que van a eliminar estas sustancias. Ya. Ahora voy a explicar un concepto muy clave para esta semana, que es la bioremediación, eh, que es el proceso en donde se utiliza a las bacterias para restaurar los ecosistemas, para volverlos otra vez a su estado natural, a un estado saludable. Bueno, es una ciencia de la biotecnología y utilizan los organismos vivos, pero para que sean útiles para nosotros, para poder restaurar los ecosistemas. Entonces, no solamente utilizamos bacterias, también podemos utilizar ciertos tipos de plantas para este objetivo, debido a su potencial metabólico. Acá tenemos plantas, las algas, los hongos y las bacterias. Ya. Voy a mencionar ejemplos. Primero, eh, para remediar y recuperar suelos o cuerpos de aguas contaminados. Un ejemplo, un río en donde los relaves mineros, es decir, todos los desechos de las minas, van a terminar en algunos ríos. Entonces, bacterias como, por ejemplo, del género Pseudomonas, pueden ser utilizadas para reducir, es decir, oxidar, degradar, transformar todos estos productos y que sean utilizados para las bacterias y se eliminen completamente estos productos dañinos. Eh, Tenemos que tomar en cuenta que las bacterias que van a ser utilizadas para esta bioremediación tienen que ser ciertos tipos de bacterias que tengan como una característica importante. ¿Y cuál es esa? La transformación metabólica. Es decir, transformación metabólica es que ellos tengan esta capacidad para poder transformar cualquier tipo de sustancia, sustancia que no nos sirva a nosotros, a los humanos, en cosas menos perjudiciales para nosotros. Mientras una bacteria tenga más capacidad de poder transformar y poder degradar estos productos, entonces es que va a tener mayor transformación metabólica. Y obviamente es que durante este proceso, o sea, el producto de estas bacterias no debe tener efectos secundarios adversos, o sea, perjudiciales para nosotros en los ecosistemas.
Hay tres tipos de bioremediación principalmente. Tenemos primero a la degradación enzimática. Como su nombre lo dice, es que utilizamos a las enzimas de ciertas bacterias para degradar estas sustancias nocivas. Se utiliza la ingeniería genética para utilizar estas enzimas y poder degradar estas sustancias. Seguimos con la remediación microbiana. Aquí sería que utilizan a los microbios, a diferentes tipos de microbios, en un foco de contaminación. Ya puede ser un mar con petróleo, puede ser un río con relave mineros, puede ser un bosque en donde la tala de árboles haya quedado un montón de polución. En esos tipos de focos de contaminación, es decir, lugares en donde se concentre la contaminación, va a ocurrir este tipo de bioremediación. Ya, vamos a continuar. En la remediación microbiana van a utilizar las bacterias van a utilizar diferente cantidad de productos nocivos. Creo que sería el tipo de remediación que utiliza la mayor cantidad de sustancias. Acá hay unos ejemplos: PCB, arsénico, selenio, diferentes metales, diferentes hidrocarburos, incluso mercurio, cadmio. De verdad, hay una variedad muy inmensa. Y finalmente tenemos a la fitorremediación. Aquí no se incluye a las bacterias propiamente dichas, pero sí a plantas, que se utilizan a plantas para limpiar ambientes contaminados. Un ejemplo muy clásico es que en algunos países, debido a que la polución de los gases de los autos, por el dióxido de carbono, en algunas avenidas está tan concentrado que en esas avenidas se ha empezado a plantar árboles, e incluso a rodear ciertas estructuras con vegetación para que estas plantas puedan absorber este CO2 dañino para nosotros. Eso se llama fitorremediación. En resumen, va a ser la bioremediación una forma muy eficaz, muy práctica para poder utilizar estos organismos, como los hongos, como las plantas, las algas, las bacterias, para poder restaurar los ecosistemas a un estado más natural. Y se va a hacer necesario la bioremediación cuando los ecosistemas estén muy destruidos, muy contaminados. Y esta restauración va a implicar una gran intervención humana, es decir, van a tener que trabajar mucho los ingenieros genéticos, los microbiólogos, todos estos profesionales para poder utilizar estos organismos en pro de la bioremediación. Ahora, vamos a terminar con preguntas. A ver, por favor, respondan en el chat. Vamos a dar un minuto por cada pregunta, porque estas preguntas sí son un poco más extensas. Digan en el chat cuál es su clave, por favor. Ya, chicos, mientras van contestando, voy a responder acá preguntas. A ver, un momento. Ya, primero tengo una pregunta de Farid que dice: profesor, el río Mantaro está contaminado por la minería y los desechos tanto químicos como del hogar. ¿La bioremediación le será útil con planificación? Eh, yo no puedo contestar si solamente con bioremediación va a ser completamente
suficiente para poder revertir toda esta contaminación, pero sí puede ser un aporte muy, muy considerable. Más adelante hay una pregunta sobre parecida a esto, parecida, pero no solamente con biorremediación, sino también con, con una legalización y legislación para que las mineras dejen de contaminar. Luego tenemos una pregunta, profe, debido a eso puede mutarse. ¿A qué se refiere? No entendí tu pregunta. Ya, vamos a contestar esta pregunta. Eh, en la que estoy presentando en pantalla, en el caso de Julia, la respuesta es la B. ¿Y cuáles son los puntos clave? Recuerden que cuando hayan preguntas extensas, ustedes tienen que concentrarse solamente en los conceptos, porque así ganan más tiempo en los exámenes. Aquí, ¿cuáles son los conceptos más importantes? Que son redondeadas y racimos. Y hemos dicho que racimos van a estar relacionados con estafilo y que son redondeadas, que tienen la denominación de cocos. Así que la respuesta es estafilococos. Ya, seguimos. Tienen un minuto para esta pregunta. Uy, veo diferentes claves. Ya, les voy a dar un minuto más para que lo piensen más, porque veo diferentes claves. Wow. Wow, hay diferentes claves que me dan. Ya, chicos, a ver. La alternativa que no se le atribuye a una cápsula, en este caso es la D. A ver, primero les había dicho de que la cápsula, como es, ¿a qué dice? Es mucilaginosa o viscosa. Como tienen esa propiedad que es viscosa, es decir, se va a pegar, entonces la A estaría bien, la que es adherencia a la célula hospedera. Ahora, la B, protección ante la desecación del medio ambiente, claro que sí, porque lo había mencionado como una de sus funciones. Para poder sobrevivir es una forma de protección. Luego, siguiente, protección contra agentes antibacterianos, contra los antibióticos también. Entonces la A, la B y la C está bien, o sea, estos sí cumplen, o sea, son sí. La D es la que no es la función de la cápsula. Había mencionado que el pasaje del ADN en la conjugación es por el pili o fimbria, por esos apéndices a los costados. Acuérdense del ejemplo que les dije de una bacteria 1, bacteria 2, que mediante el pili se conjugan, o sea, se unen, ¿sí? Y utilizan este tipo para poder variar sus genes. Así que en este caso sería la D. A ver, ¿esta sí está fácil? Ah, aquí me olvidé mencionar esto, ¿verdad? Verdad, verdad. Esto creo que no lo mencioné, eh, pero es importante ahora que lo mencione. A ver, la respuesta aquí es la A. A ver, vamos a explicar muy bien esto de aquí. Ya. A ver, creo que esto no estaba en la teoría, pero incluso aquí lo puedo explicar porque es muy, muy sencillo. A ver, cuando tenemos una bacteria, también se puede clasificar por su flagelo.
su flagelo o su cola. Ambos nombres están en lo correcto. ¿Y por qué digo cola? Porque trica es una raíz que significa, bueno, significa flagelo o cola. Entonces, trica lo tienen que relacionar con el flagelo. Y ahora, a partir del prefijo, es que ustedes pueden sacar la respuesta. A ver, mono, ¿qué significa? Mono es uno, un flagelo, monotrica. Acá hay diferentes flagelos, así que esta de aquí no puede ser. Recuerden, trica es flagelo. Monotrica, acá hay muchos, esto no puede ser. Ya, peritrica. Peri es un prefijo de periférico, o sea, de alrededor. Aquí hay un flagelo en un solo lado. No hay en todos lados. No hay flagelos periféricamente. Así que no es la C. Anfi es en ambos lados. Aquí solamente lo vemos en un solo lado. Sale de este punto. Así que no puede ser anfi. Lofo es que es un término que hace referencia a que está todo agrupado en un solo lado. Así que en este caso sí es lofotrica. Y esta es la respuesta. Ya, aquí. Aquí tienen un minuto. A ver, chicos. La C. Chicos, ¿por qué han dicho la C? ¿Por qué han dicho la C? ¿Me pueden explicar? Porque, no, o sea, no lo digo en forma despectiva o porque lo quiero reclamar, es que no entiendo por qué me han dicho glucocálix. Quisiera que me expliquen. Glucocálix. Ya, voy a volver a explicarlo porque creo... oh, es que tengo miedo de que lo he explicado mal. A ver, vamos a ver. Exacto, septo es la abertura. Ya, a ver. El glucocálix es esto de aquí. Eh, ya. Yo les había mencionado que el glucocálix es esta formación, esta agrupación de polisacáridos que está afuera de la membrana. Esa es una parte de la membrana. No sé qué tiene que ver muy bien con la reproducción. Esta es una parte de la célula. En cambio, el septo, aquí está el proceso. Aquí tienes una célula madre, la célula duplica su ADN, luego se parte, aquí vemos que aquí tenemos que se parte, y luego forma una abertura en ambos lados, en un lado y en el lado opuesto. Y esas aberturas es lo que va a formar el septo, esa abertura. Ya el septo se une, ¡pam!, y está rompiendo finalmente la célula madre y se generan las células hijas. Pero el glucocálix no tiene que ver con la reproducción, es una parte de la estructura celular. Espero que se me haya quedado claro, chicos. Ya. Aquí tienen aquí les voy a dar un minuto y medio. A ver si... Esta es una retroalimentación de los tipos de bacterias que había mencionado.
Ya, chicos, creo que ya pasó un minuto y medio. La respuesta, muy bien, chicos, todos han respondido excelente. Es la A. A ver, por si acaso voy a dar un repaso. Las bacterias verdes y purpúreas son las fotosintéticas, pero van a usar H2S en vez de H2O como fuente de reductores equivalentes. Las bacterias verdes y purpúreas. Todas las alcancías. ¡Ah! Ay, no puede ser, chicos. Uy, lo siento, chicos. Ya, chicos, pero a ver, vamos a vamos a imaginar que esta es la A, B y C. Es la primera, es la primera. Me equivoqué aquí, lo voy a corregir para el momento de subir el PPT. Pero es la primera, es la primera. Sí, chicos, lo siento, me equivoqué. A ver, un momento, voy a sacar el puntero. Ya, a ver. La primera es la respuesta, por si acaso, ya. Ahora, las bacterias verdes y purpúreas van a ser las fotosintéticas. Y van a ser muy parecidas a las cianobacterias, pero las cianobacterias sí van a utilizar el agua, el H2O, como fuente de reductores equivalentes. Esa va a ser la diferencia, es decir, igual a las plantas superiores. Por eso, la 4 es la A, cianobacterias, y la 1 es la C. Así sacan los extremos. Ahora, de vida estrictamente intracelular, que sí o sí tienen que estar adentro de una célula hospedera o si no, no puede vivir. Son las riquecias. Y finalmente tenemos a los micoplasmas, que como había mencionado, son las más pequeñas y carecen de pared celular. Ya, esto es similar a lo que había explicado en bioremediación, en la restauración de ecosistemas. A ver, les voy a dar, como es un poco largo el texto, un minuto y medio. Aquí. A ver. A ver, chicos, una aclaración. En las preguntas, recuerden que no tienen que el enunciado, o sea, la opción que van a marcar no tiene que ver mucho con que sea cierto, sino que tiene que tener relación con lo que les preguntan. Acá qué cosa les preguntan? ¿El texto hace referencia a qué? ¿A qué cosa hace referencia? Acá en las opciones hay varias cosas que sí tienen sentido, que son verdad, pero ¿a qué cosa exactamente hace referencia el texto? Ya, la respuesta es la B. A ver, he visto que han puesto B y D. La D, entre los microorganismos utilizados para degradar el petróleo se encuentran las bacterias y los hongos. Aquí no han mencionado específicamente sobre hongos. Han dicho microorganismos, han dicho microbios, pero no han dicho bacterias y hongos. Por eso es importante. Estas son trampitas que usualmente hay en los exámenes. Unos
No necesariamente por eso. Mi punto es que en una pregunta, en un enunciado, siempre tienen que tomar como referencia siempre a lo que les pide. Es una, es un error muy común en los exámenes de admisión. Siempre hay estas trampitas. El texto hace referencia a qué cosa. Es la B. ¿Por qué? Porque el foco de contaminación en este sería, en este caso, ¿qué cosa sería? El derrame de petróleo pues, que hubo en el Golfo de México, en el mar. Ese sería el foco de contaminación. ¿Y qué cosa utilizaron? Bacterias para degradar el etano. Bueno, etano es del petróleo. Eso sí es cultura general. A eso hace referencia. Ya. A ver, ya, esto sí es un poco, eh, es más de memoria de lo que expliqué. Traten de no ver, de no buscarlo en internet, porque es muy importante si se equivoca y si ustedes lo sacan así, lo van a recordar mucho más adelante. Para poder aprender es importante que a veces se equivoquen. No es importante hacer, no es bueno hacer trampita. Así aprenden más. Sí, está bien, es la C. Por el nombre lo pueden sacar. Es muy común que la bacteria tenga el nombre en español de la enfermedad, pero el nombre de la bacteria está escrito en latín. Sin embargo, chicos, quiero preguntarles, o sea, les voy a preguntar enfermedades y quiero, no, mejor dicho, les quiero decir el nombre de las bacterias y ustedes quieren que me digan qué tipo de enfermedades producen, como tipo de retroalimentación. A ver. Salmonella typhi. La Salmonella typhi, ¿qué enfermedad produce? No importa si se equivocan, porque así van a aprender. A ver. Ya está bien, chicos. Es la fiebre tifoidea. De ahí lo pueden sacar por el tifi. Ya. De la Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es una muy recurrente en los exámenes. ¿Se acuerdan, chicos? Les voy a dar 20 segundos para la Bordetella pertussis. No importa si se equivocan, es muy importante que aprendan así. Así se les queda grabado. He dicho Bordetella pertussis. La pertussis ahora, estamos en la pertussis. En este caso, Bordetella pertussis es la tos convulsiva. Tos convulsiva. Exacto. Y la Bartonella bacilliformis, ¿se acuerdan, chicos? Bartonella, pero en este caso bacilliformis, que es la D. ¿Se acuerdan? Sí, chicos, está bien. Eh, un consejo importante, les recomiendo de que el nombre Bartonella bacilliformis se lo memoricen muy bien, porque como es una enfermedad, bueno, se le dice enfermedad de Carrión, fiebre de Loroya, es una enfermedad regional, pero bueno, es del país. Así que va a ser preguntada muy recurrente en los exámenes de admisión. Así que si tienen el nombre muy bien aprendido, es muy importante. Bartonella bacilliformis. Ya. Y es fiebre de la Oroya, o también conocida como verruga peruana. Ya. Seguimos con esta. Para esta sería, son 30 segundos. Está un poco fácil.
Profe, info sobre las enfermedades de las bacterias. A ver, ahora no quiero eh, saturarlos con mucha información, porque eso de las enfermedades de las bacterias es un tema completo, pero eso está en la semana, si no me equivoco, semana 20 por ahí. Pero sí va a ser desarrollado ampliamente más adelante. Recuerden, chicos, vamos paso a paso. Es importante que conozcan desde lo más esencial allá hasta lo más específico. ¿Ya? Sí, en este caso están en lo correcto. Es la A. Son las bacterias, se llaman lácticas o ácido-lácticas. Recuerden, lácticas o también conocidas como bacterias ácido-lácticas. ¿Y cuál es su función? La fermentación de alimentos. Puede ser la leche, carne, vegetales, para obtener productos de la industria. Yogur, quesos encurtidos, embutidos, la mantequilla, la crema de leche. Bacterias lácticas y para el vino. Láctica. Uy, ahí sí. No sabría qué decirte, ¿eh? No sabría qué decirte. Pero, a ver, como forma general, tanto la bacteria para el vino y la bacteria láctica, con que en la opción salga que es una bacteria fermentante, o sea, tiene la función de fermentación, yo te recomiendo que marques esa clave, porque también en el vino va a estar este proceso de fermentación. Ya. Y hemos terminado, chicos. Les voy a pasar el link. A ver. Chicos, un momento. Voy a estar pasando el link. HTTPS. Chicos, un favor. Díganme si el link que les mandé es el correcto. Díganme que se pueden, si no hay ningún problema en el momento de que llenen sus datos. Se los agradecería. Bueno, como las reglas, les voy a dar 5 minutos para que complete sus datos y ya estaría cerrando la transmisión. Hasta la próxima, chicos. Chicos, los que ya terminaron ya pueden ir saliendo. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. A ver, vamos a... Alguien me preguntó algo. Por un libro de biología que sea bueno. A ver, no estoy haciendo publicidad, pero uno que sea bueno es los libros de Lumbreras. No es publicidad, por si acaso, pero es un libro que recopila toda la información esencial para un nivel preuniversitario. ¿Puede reenviar? Claro, claro. Ahorita reenvío el enlace. Espera.
Ya pueden ir saliendo si no necesitan nada más, chicos. Y el lumbreras... ah, le recomiendo... Ay, ¿qué pasó? Ay, no. Uy, chicos, un favor, ¿alguien puede reenviar el link? Hay uno de sus compañeros que no pudo ver el link. ¿Puede reenviarlo, por favor? Profe, en el formulario dicen que las biomoléculas inorgánicas tienen el ACDC. ¿Es correcto? Uy, uy, espera, espera. Uy, ¿estás seguro que ese es el...? Espérate, no, mejor ahorita yo mando el link. Es que hay mucho link ahí. Espérate. Sí. Por si acaso voy a enviar el chiquito. FDA1. Sí. BJD. Listo, ese es el link. Ya, a ver. Alguien me preguntó sobre el enlace carbonado. Espera, no veo muy bien en esto. Que son inorgánicos. A ver, ya puede. Ah, espérate, ¿qué? Ah, seguimos en grabación. Bueno, creo que de casualidad he seguido. He gastado gigas aquí. Pero no importa. Detener la grabación.